Imagina un futuro en el que comprar un nuevo Boeing o Airbus le cuesta de repente a las aerolíneas estadounidenses decenas de millones de dólares más. Un futuro en el que las aerolíneas retrasan la compra de nuevos aviones y donde se despide a trabajadores en la línea de ensamblaje de Boeing en Everett o de Gulfstream en Savannah, ya que los aviones que fabrican dejan de ser competitivos frente a los fabricados en Francia, Brasil o incluso China. Incluso, suena un poco dramático, pues puede que ya esté ocurriendo. En el video de hoy vamos a explorar los efectos complejos y potencialmente devastadores que podrían tener los aranceles, especialmente los anunciados recientemente por Estados Unidos en la fabricación global de aeronaves. Veremos cómo afectan los aranceles a un avión como el Boeing 787, qué implican para las cientos de empresas en la cadena de suministro aeroespacial y cómo estas barreras comerciales podrían terminar por transformar por completo toda la industria. Ahora bien, antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Siempre intento evitar la política en mis canales, pero estos aranceles anunciados por Estados Unidos y sus consecuencias representan objetivamente la mayor amenaza para el negocio de la aviación en este momento. Y eso significa que simplemente ignorar esta historia por ser delicada sería cobarde y equivocado. Entonces, ¿por qué son tan peligrosos los aranceles? Pues porque la fabricación de aeronaves no solo es global, sino que probablemente sea el proceso industrial más global del planeta. Si hay una industria que no solo depende del comercio global, sino que lo define, esa es, sin duda, la aviación. Y los aranceles no se llevan nada bien con ese nivel de complejidad. Cada avión comercial moderno es una colaboración entre docenas de países distintos. Así que, aunque el ensamblaje final ocurra en Estados Unidos, las piezas, materiales y sistemas que hacen volar ese avión provienen de todo el mundo. ¿Recuerdas la explosión del tapón de la puerta del 737 MAX 9 que ocurrió el año pasado? Pues esa puerta, por ejemplo, fue fabricada por Spirit AeroSystems en Malasia, luego instalada en Kansas, y después el fuselaje fue enviado a Renton, en el estado de Washington. Y por supuesto, también ocurre en la otra dirección. La sección central del fuselaje del Airbus A350 se fabrica en Carolina del Norte y luego se envía a Francia para su ensamblaje. Los aviones modernos son verdaderas máquinas globales, así que intentar construir uno dentro de las fronteras de un solo país, cualquiera que sea, es casi imposible. Y antes de adentrarnos más en esto, también tenemos que entender exactamente qué es un arancel y cómo afecta el precio que pagas al subirte a un avión. Claro, yo soy piloto, no economista, así que esto obviamente va a estar un poco simplificado. La forma más sencilla de entenderlo es que un arancel es un impuesto sobre un bien que entra a un país. Los aranceles en realidad son una idea antigua que se remonta hasta la ciudad-estado de Atenas, en la antigua Grecia, donde se cobraba un recargo del 2% sobre todo el grano y mercancías que entraban por el puerto del Pireo. Luego, a partir del siglo XV después de Cristo, surgieron los aranceles tal como los conocemos hoy, cuando la corona británica los implementó para incentivar la fabricación local de textiles. Y eso sentó el precedente de los aranceles como una forma de proteger e incentivar la industria local, lo cual, por cierto, puede considerarse un objetivo razonable para cualquier gobierno, siempre y cuando la producción local sea realmente viable. Hoy en día, un arancel moderno es esencialmente un impuesto que paga la persona o empresa que compra un bien del extranjero y que se entrega al gobierno una vez que ese bien llega al país. Así que es muy importante aclarar que no es el país de origen quien paga ese arancel, sino el comprador. Y muchas veces ese costo del arancel se incluye dentro del precio final del producto. A veces, un producto terminado paga un único arancel al llegar a un país, como ese 25% adicional que podrías pagar por los regalos de Navidad del próximo año. Pero otras veces, las piezas individuales pagan aranceles por separado antes del ensamblaje final del producto terminado. Quizá ya estás empezando a notar un pequeño problema aquí. Sí, un arancel sobre cada pieza se suma al costo total del avión y alguien tiene que pagar por eso. Y claramente un avión está hecho de millones de componentes distintos. Pero esto no se trata solo del origen global de las piezas. También está la cuestión de modificar una red logística cuidadosamente coreografiada.
Componentes de motor pueden llegar por avión de carga e instalarse al día siguiente, y el tren de aterrizaje puede ensamblarse en Canadá, probarse y luego enviarse a la planta en Estados Unidos justo a tiempo para cumplir con el cronograma de producción. Durante décadas, fabricantes como Boeing y Airbus, al igual que antes lo hicieron las automotrices, han implementado lo que se conoce como logística justo a tiempo para evitar acumular inventarios, lo que encarece los costos. Y cualquier retraso en esta cadena puede frenar toda la operación, cosa que los aranceles inevitablemente provocarán. Probablemente recuerdes cómo la escasez en las cadenas de suministro durante la pandemia del COVID-19 tuvo efectos en cascada en la producción de aviones y de casi todo lo demás. Y si lo recuerdas, entonces sabes cuán delicados pueden ser estos procesos. A eso hay que sumarle la realidad de los materiales de calidad aeroespacial como el titanio, aleaciones de aluminio de alta resistencia y compuestos de fibra de carbono, muchos de los cuales se extraen, procesan o refinan en el extranjero. Y ahí te enfrentas al hecho de que estos materiales ni siquiera están siempre disponibles en las cantidades o calidad necesarias provenientes únicamente de fuentes en Estados Unidos. Y los que sí están disponibles pueden no tener el precio o las especificaciones adecuadas. Y luego, por supuesto, están las máquinas que fabrican las propias máquinas. Estos dispositivos complejos que se usan para prensar piezas metálicas, colocar fibra de carbono o moldear metales para aspas de turbofán, en muchos casos también son importados o fabricados con piezas del extranjero. Así que el comercio global no es solo una conveniencia en la aviación, es de hecho una necesidad. Ahora bien, los aranceles están pensados para proteger la manufactura local, pero en la industria aeroespacial pueden terminar haciendo exactamente lo contrario. Debido a lo interconectada que está la fabricación de aeronaves a nivel global, los aranceles a menudo castigan a las mismas empresas que buscan proteger. Y luego está la cuestión de los nuevos modelos de aviones que se desarrollarán en el futuro y cómo podrían afectarlos estos aranceles. A eso llegaremos en un momento. Los aviones Boeing se venden en casi todos los países del mundo. Y de hecho, Boeing es el mayor exportador de Estados Unidos en términos de valor monetario. Los pedidos internacionales que reciben de las aerolíneas están valorados en miles de millones de dólares y a veces incluso se negocian a través de altos funcionarios de gobierno, como presidentes o primeros ministros. Pero los aranceles de represalia impuestos por otros países pueden acabar con la posibilidad de que Boeing concrete esas ventas internacionales. Si Boeing no puede vender sus aviones a China, por ejemplo, o a África o a Europa, o no puede costear la compra de piezas críticas del extranjero, entonces se verá obligado a reducir su producción justo cuando empieza a resolver otros problemas y quizás incluso está considerando aumentar la tasa de producción del 737 MAX. Dicho de forma sencilla, la falta de ventas a aerolíneas extranjeras implica despidos, no en China, sino en Kansas, Carolina del Sur y el estado de Washington. Y lo mismo ocurre, por supuesto, con Gulfstream, Spirit AeroSystems, Honeywell y decenas de proveedores más pequeños que dependen tanto de materiales extranjeros como de mercados de exportación internacionales, además de los subcontratistas y subcontratistas que fabrican cada uno de los componentes menores. Si estos aranceles entran en vigor, todos ellos se verán obligados a subir los precios drásticamente o a hacer recortes masivos y eliminar empleos para intentar sobrevivir ante la inminente caída en la demanda. Y además de todo esto, también hay preocupaciones contractuales. Uno de los grandes problemas actuales de la industria son los tiempos de entrega absurdamente largos para los aviones nuevos. Si tú, por ejemplo, compras hoy un Airbus A321neo, probablemente lo recibirás por allá en el año 2032. Pero como las aerolíneas pagan la mayor parte del precio en el momento de la entrega, una empresa como Boeing podría verse obligada a construir un avión a un costo mucho más alto del que acordó originalmente debido a los cambios en los costos entre el pedido y la entrega. Y los aranceles sobre piezas importadas que Boeing claramente no conocía cuando llegaron todos esos pedidos que hoy tiene en su lista de espera son un claro ejemplo de costos que cambian, aunque personalmente creo que este problema en particular podría haberse contemplado como posibilidad en más contratos de compra. Ahora bien, intentar responder a estos aranceles construyendo nuevas instalaciones, cambiando de proveedores y capacitando de nuevo al personal costará miles de millones.
Y eso significa que ese dinero ya no podrá invertirse en investigación, desarrollo de nuevos productos o en sistemas de seguridad más avanzados. Esos costos adicionales sacudirían incluso a una empresa financieramente sólida, pero podrían significar un golpe letal para una compañía como Boeing, que ya está bajo una fuerte presión económica, como he comentado en varios de mis videos anteriores en este canal. Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de aranceles es que los ciclos de diseño de aeronaves son bastante largos. Si Boeing se decidiera a desarrollar una nueva aeronave, probablemente no volaría sino hasta mediados de la década de los años 30, y lo más probable es que no entre en servicio sino hasta finales de esa misma década. Y si la incertidumbre sobre los aranceles persiste para entonces y los clientes no tienen la confianza de hacer pedidos iniciales, ese desarrollo podría retrasarse aún más o incluso no llegar a ocurrir. ¿El resultado? Pues menos aviones fabricados en Estados Unidos, menos influencia de Estados Unidos en la aviación y menor resiliencia económica para la industria del país. Así que muy grave y al menos desde mi punto de vista completamente innecesario. Y luego está Airbus. Sí, por supuesto, Airbus es una empresa europea que fabrica la mayoría de sus aviones allá, así que también se verá afectada por los aranceles propuestos de aplicación general. Pero, ¿qué pasa con sus fábricas en Estados Unidos? Pues bien, Airbus en realidad ensambla Airbus A320 y Airbus A220 en Mobile, Alabama, principalmente para sus clientes estadounidenses. Esa planta emplea a miles de trabajadores estadounidenses. Pero aunque el ensamblaje final se realice allí, los aviones siguen dependiendo de una cadena de suministro global. Las alas de esos aviones se fabrican en el Reino Unido. La aviónica, parte se hace en Estados Unidos y parte en Francia o Alemania. En cuanto a los motores CFM son una empresa conjunta en partes iguales entre General Electric en Estados Unidos y Safran en Francia. Pero incluso los motores completamente estadounidenses de Pratt & Whitney dependen de piezas fabricadas por MTU, una compañía alemana de motores a reacción. Así que estos aranceles afectarán a esos Airbus hechos en Estados Unidos casi tanto como a los ensamblados en Europa. Y esto no solo afecta a los grandes aviones de pasajeros. Gulfstream, el fabricante estadounidense de aviones ejecutivos con sede en Savannah, Georgia, también obtiene piezas de todo el mundo. Y por supuesto, una parte significativa de su producción está destinada, en última instancia, a mercados extranjeros. Así que, básicamente, no hay forma de separar la fabricación de un avión de un mercado global de suministros increíblemente complejo. Y todo esto empeora muchísimo cuando hablamos de un avión verdaderamente moderno como el Boeing 787, por ejemplo. Este avión es actualmente el buque insignia de Boeing para vuelos de largo alcance, al menos hasta que el 777X entre en servicio, y es una verdadera maravilla de la ingeniería, además de un símbolo de la globalización. Cuando fue diseñado, su método de fabricación global fue tan revolucionario como su fuselaje de compuestos y la eliminación de los sistemas de aire sangrado del motor. La idea era que Boeing solo se encargaría del ensamblaje final, mientras que muchas aeroestructuras y otras piezas se enviarían desde distintas partes del mundo. Y eso, evidentemente, también significa que su producción es bastante vulnerable ante cualquier tipo de interrupción. Aquí vienen algunos ejemplos de lo que compone un Boeing 787 típico. La sección del morro proviene de Spirit Aerosystems en Wichita, Kansas, pero está hecha con materiales compuestos importados. Mitsubishi, en Japón, fabrica la mayor parte del ala, mientras que piezas más pequeñas también se fabrican allí por Kawasaki, que además produce secciones del fuselaje. El estabilizador horizontal proviene de Leonardo, en Italia, quien también fabrica la parte central del fuselaje, y los motores son de Rolls-Royce en el Reino Unido o de General Electric en Estados Unidos. La aviónica es fabricada por Honeywell en Estados Unidos o por Thales en Francia, entre otros, y los winglets son fabricados por KAA en Corea. Las compuertas de carga se fabrican en Saab, en mi país natal Suecia, y los componentes del tren de aterrizaje se fabrican en Japón, el Reino Unido y Francia, y así continúa y continúa. Ahora imagina que cada una de esas piezas importadas tuviera un impuesto del 10 o del 25%, o que aranceles de represalia dificultaran que Boeing exportara aviones a China o a Europa. Las cuentas entonces se vuelven dolorosas y muy rápidamente imposibles de sostener. También existe el riesgo de que estos costos no puedan absorberse sin sacrificar la calidad.
En cambio, se trasladan a lo largo de la cadena, haciendo que construir un avión sea más costoso que comprarlo. Y el precio de estas piezas no se basa solo en los materiales con los que están hechas. También se debe incluir el costo de certificarlas y de supervisar que cumplan con las regulaciones de seguridad. Cada componente principal depende de alianzas multinacionales, así que cambiar de proveedor no es cuestión de hacer una llamada o montar una nueva fábrica. Es una cuestión de trámites regulatorios, recertificación y cronogramas de desarrollo que toman varios años. Ahora bien, la respuesta a eso podría ser simplemente junten todo y fabriquen todo aquí mismo. Y de nuevo, eso es un objetivo razonable para cualquier gobierno del mundo, pero por todo lo que acabo de explicar, no es tan realista. Incluso si Boeing o Airbus quisieran reemplazar a cada proveedor extranjero por uno local, simplemente no podrían hacerlo de la noche a la mañana, ni siquiera si tuvieran 5 años o más para lograrlo. ¿Y por qué? Pues porque los aviones no son como zapatos o camisetas. Requieren años de diseño, prototipado y, lo más importante, certificación. Cada pieza de proveedor en una aeronave debe cumplir con estrictos estándares de aeronavegabilidad y ser aprobada por los entes reguladores de aviación, lo cual significa que las exigencias sobre los proveedores son altísimas. Eso quiere decir que no puedes simplemente reemplazar un panel de ala fabricado en Japón por uno hecho en Texas. Para lograr eso, primero tendrías que rediseñarlo, volver a probarlo y luego certificarlo, lo que obviamente tomaría años y millones de dólares. Y si multiplicas eso por cada una de las piezas, el costo de hacerlo se vuelve rápidamente astronómico. Y eso solo si es que en realidad existe un proveedor local disponible. Verás, los proveedores invierten grandes sumas en herramientas especializadas y procesos de producción que no son fáciles de replicar. La aviónica es un gran ejemplo de ello. Normalmente está compuesta por componentes electrónicos muy específicos y delicados, muchos de los cuales solo se fabrican en un puñado de fábricas en todo el mundo. ¿Recuerdas la escasez de chips durante la pandemia del COVID-19 que afectó desde consolas portátiles hasta automóviles? Bueno, eso ocurrió porque gran parte de los chips de alta gama del mundo los fabrica una sola empresa, TSMC, con sede en Taiwán. Los Estados Unidos han intentado replicar esa capacidad, pero la fábrica que están construyendo en Arizona aún está a varios años de estar lista, y eso que ya pasaron más de 5 años desde que comenzó la pandemia. Y luego está el tema de la mano de obra. Incluso si los Estados Unidos construyen esas fábricas, ¿quién las va a operar? Como descubrió Boeing durante la reciente crisis de producción, incluso capacitar a una nueva fuerza laboral aeroespacial en una fábrica ya existente puede ser bastante complicado. Y una vez capacitada, esa mano de obra no es precisamente barata. Una de las razones detrás de la última huelga en Boeing fue que algunos trabajadores querían, y en mi opinión, realmente necesitaban mejores salarios. Pero eso también significa un mayor precio final en los componentes que fabrican. Así que, considerando todo esto, unos aranceles destinados a crear empleos podrían, irónicamente, elevar tanto los costos que terminen eliminando la necesidad de esos mismos empleos. Además de eso, muchos de los proveedores de Boeing ya operan al límite de la rentabilidad tras años de recortes y presiones por parte de la compañía. Así que si pierden negocio por culpa de los aranceles o de restricciones comerciales de represalia, muchos proveedores podrían simplemente cerrar, lo que reduciría permanentemente la base de suministros y haría aún más difícil la recuperación. Pero, dicho todo esto, supongo que para muchas personas esto todavía puede ser un poco difícil de entender por completo. Así que podría ser útil hacer un ejercicio mental sobre qué podrían provocar estos aranceles con el tiempo si permanecen como están. Durante los primeros 90 días, como ya hemos visto, incluso la amenaza de aranceles ha comenzado a generar un pánico generalizado. Las materias primas se encarecen, los proveedores suben los precios, algunos compradores intentan acelerar la entrega de sus aviones antes de las fechas límite, y tanto Boeing como Airbus están tratando de obtener exenciones. Mientras tanto, los proveedores más pequeños son los primeros en verse afectados. No tienen el flujo de caja para absorber los aranceles y muchos están obligados contractualmente a mantener precios fijos, así que o asumen ellos mismos el costo o corren el riesgo de quebrar. Muchos de ellos podrían no sobrevivir más allá de los primeros meses y algunos podrían simplemente negarse a venderles a empresas estadounidenses.
De hecho, eso ya ha comenzado. La empresa Howmet, con sede en Pittsburgh, anunció que suspenderá todos los envíos hacia Estados Unidos, invocando la cláusula de fuerza mayor de sus contratos, citando causas fuera de su control. Arrendadores de aeronaves y clientes de aviones ejecutivos también han acelerado entregas para evitar los riesgos de los aranceles, y Airbus ya ha anunciado que dará prioridad a las entregas para clientes fuera de Estados Unidos, por lo que las aerolíneas estadounidenses podrían enfrentarse a demoras en la recepción de sus aviones. Eso no suena nada bien, pero ahora vayamos un poco más lejos y hablemos de cómo podría ser la situación dentro de un año. A medida que los aranceles se consolidan, el daño que causan se extenderá aún más. Boeing y Airbus volverán a evaluar sus cadenas de suministro y la base de costos de Boeing aumentará. Y esto es especialmente cierto en aviones de fuselaje ancho como el Boeing 787, lo que lo hará menos competitivo frente a los modelos equivalentes de Airbus. Airbus podría desviar entregas fuera de Estados Unidos para evitar complicaciones arancelarias. Y luego, por supuesto, está China. China ha amenazado anteriormente con un arancel del 34% sobre aviones estadounidenses. Y aunque no han aplicado completamente esa tasa, el mensaje político es bastante claro. Si aumentan las tensiones, Boeing podría quedar efectivamente excluido de su mercado de mayor crecimiento, tal como ocurrió durante las tensiones bajo el gobierno anterior de Trump. Con el tiempo, eso abre la puerta a Comac, el fabricante chino de aviones comerciales. Y cuanto más caros se vuelvan los aviones de Boeing, mayor será el incentivo para que las aerolíneas chinas compren modelos nacionales o simplemente se cambien a Airbus. Mientras tanto, Airbus podría aprovechar esta oportunidad y aumentar su inversión en Asia. Con una gran línea de ensamblaje final en Tianjin, China, y vínculos cada vez más estrechos con India, Airbus podría reforzar su posición como la alternativa global a Boeing, especialmente en los países afectados por los aranceles. Ahora que hemos visto eso, subámonos de verdad a la máquina del tiempo e imaginemos este sistema dentro de 10 años si estos aranceles se mantienen o incluso se intensifican. En ese caso, podríamos ver el colapso total del duopolio Boeing-Airbus tal como lo conocemos hoy. Angus Kelly, quien es el director ejecutivo de AerCap, la arrendadora más grande del mundo, dijo que creía que estos aranceles reducirían a Boeing a ser exclusivamente una marca doméstica, dejando a Airbus dominar Europa, el Medio Oriente y Asia. Comac, la empresa china, podría convertirse entonces en un competidor serio, especialmente si continúa localizando su cadena de suministro para evitar dependencias extranjeras, y también podría posicionarse de forma efectiva como una buena alternativa para los mercados africanos en crecimiento. Y luego, por supuesto, tenemos a Embraer, de quien ya hablamos como un actor importante en ascenso. Ellos podrían finalmente dar el salto y comenzar a fabricar aviones de mayor tamaño, entrando en nuevos mercados de forma significativa como una alternativa a Boeing y una vía de diversificación frente a Airbus y Comac. En un mundo así, los fabricantes probablemente localicen su producción en múltiples regiones, no por eficiencia, sino para evitar los aranceles. Y eso aumentará los costos, ralentizará la innovación y en la práctica reducirá el tamaño total del mercado. Los Estados Unidos, que alguna vez lideraron las exportaciones aeroespaciales, podrían verse aislados de compradores clave, lo que significaría menos aviones construidos, menos exportaciones y menos empleos estadounidenses. Y Airbus, que históricamente ha trabajado estrechamente con empresas de ingeniería y proveedores estadounidenses, podría en cambio desarrollar nuevas relaciones con proveedores en China, Vietnam y Japón. Incluso las empresas más pequeñas en Estados Unidos probablemente sentirán la presión. Algunas de ellas, que hoy fabrican piezas para Embraer o Airbus, probablemente perderán ese negocio frente a empresas europeas o asiáticas capaces de producir dentro de zonas libres de aranceles. Las cadenas de suministro nacionales y regionales reemplazarán a las globales. Los aviones se volverán más caros, la innovación se ralentizará y la fuerza laboral será más vulnerable al riesgo geopolítico. Como puedes ver, la aviación no es solo una industria de ingeniería. Es un sistema económico y político global y estos aranceles propuestos no existen en el vacío. Son un movimiento en el ajedrez donde cada acción de un país invita a una respuesta de los demás y generan incertidumbre, obligando a las empresas a tomar decisiones difíciles sobre dónde fabricar, qué comprar y a quién contratar, básicamente sin ninguna razón válida. Y dicho eso, ni siquiera he empezado a hablar de las aerolíneas o de cómo todos estos cambios probablemente te afectarán como pasajero.
Pero ese será el tema de otro video en el que ya estamos trabajando. Y si eres patrocinador, podrás verlo antes que los demás. Así que escanea este código QR y échale un vistazo. En lo personal, espero que nada de esto se haga realidad y que este video envejezca muy mal. Pero sí creo que sería irresponsable ignorar lo que estos cambios realmente podrían significar. Resulta que no hay soluciones rápidas ni sencillas para problemas complejos. ¿Quién lo habría imaginado? ¿Y tú qué piensas? ¿Los aranceles ayudarían o perjudicarían a los trabajadores del sector aeroespacial en Estados Unidos? ¿Vale la pena pagar más para proteger la producción nacional? ¿O el sistema es simplemente demasiado global como para que eso funcione realmente? Cuéntame en los comentarios aquí abajo. Y si quieres profundizar más, únete a nuestra comunidad en Patreon y podrás hacerme preguntas directamente en nuestro próximo encuentro en vivo. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentour Now. Que tengas un día absolutamente fantástico donde sea que estés y nos vemos la próxima. Chao, chao.